Mira, más sabe el diablo de amores. Qué cosa buena. Manuela, ¿por qué se va a casar? ¿Qué? Yo sé que usted siente algo por mí. Así que dígame por qué. Solo dígame por qué se va a casar. Tú me prometiste que no íbamos a volver a hablar de esto. Y quedamos en eso, en que íbamos a ser solo amigos y ya. Está bien. Los amigos le preguntan a los amigos por qué hacen cosas que no deben. Y según tú, yo no debo casarme con Martín. No, ¿Por qué piensas que no? porque usted no está enamorada de su novio. Eso no es cierto. Mes y medio. El 14 del próximo mes. 14 del próximo mes. ¿Adelantó la fecha? ¿Por qué? A ver, dígame, ¿de qué está oyendo, Manuela? ¿De qué? El mismo. Dávila y García, ¿en qué lo puedo ayudar? Por favor, Manuela. ¿Quién llama? Martín Acero. Espera un momento. Es su novio. ¿Martín? Hola, mi amor. ¿Quién me contestó? El mensajero. No sabía que tuvieras un mensajero. ¿Y desde cuándo empezó a trabajar el mensajero? Bueno, ya tiene un tiempo con nosotros. Yo pensé que te lo había comentado. No. Mi amor, en todo caso, ten cuidado. ¿Por qué? Pues porque los mensajeros manejan documentación importante, cheques, cosas de valor. Así que no te confíes demasiado. Sí, claro. Lo voy a tener en cuenta, te lo prometo. Mi amor, llamaba para recordarte de lo del shower de regalos esta noche. Martín, ¿cómo crees que se me va a olvidar el shower? Yo sé que no, pero es que últimamente estás tan ocupada. Entonces, no quería que lo olvidaras porque el shower es para ti, tú eres la homenajeada y si no llegas a tiempo, mi mamá se pone nerviosa. No te preocupes, amor, yo voy a estar a tiempo en el shower. Perfecto. Nos vemos allá. Bueno, un beso. Chao. Es irónico, pero es Rocha el único que creo que me está diciendo la verdad de conocer a Ramírez. Sí, a tipos como ese solo les interesa que les paguen la renta, nada más. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que estamos igualito que al principio. No tenemos ni una sola pista clara que seguir. No, todavía falta saber qué descubrió Vega con las mujeres que fue a interrogar. Ay, Mike, por favor. Ambos sabemos que si Vega encuentra algo en ese lugar sería un milagro. ¿No te me vas a dar por vencido ahora o sí? ¿Sabes lo que es? O sea, lo que realmente me molesta. ¿Qué? Que estamos atados de manos. A no ser que alguien llegue a este precinto con algún nombre, alguna información, no sé, una foto, cualquier cosa que hagamos es perder el tiempo. Y todavía hay pistas que tenemos que seguir, Jimmy. ¿Sí? ¿Cuáles? Ilústrame. Bueno, el hombre este con el que vimos a Ramírez. ¿Cuál? El día que lo seguimos. Acuérdate. Hicieron una negociación, intercambiaron dinero. Quiere decir que conoce a Ramírez. Y si lo conoce, es muy posible que conozca a otros miembros de la banda. ¿Cómo te fue con León? ¿Vas a volver al trabajo? Como bailarina. ¿Qué? ¿Bailarina? Tú lo estás diciendo para mortificarme, ¿verdad? No. Pregúntaselo a Leo si quieres. Pero espérate, ¿volviste loca o qué? ¿Qué pasó? ¿No viven tú y mi mamá quejándose de que el dinero falta? Entonces ya no tendrán que quejarse más. Porque Leo me vio bailar y dice que puedo ganarme $100 en propinas en una noche. ¿Vas a bailar en la cueva? Por supuesto que no.
¿Tú sabes qué tipo de mujeres bailan en ese sitio? Vagabundas. Vagabundas que no se tienen ningún respeto a sí mismas. Eso no es verdad. No son prostitutas, Sandro. Bueno, como si lo fueran. Hemos visto docenas y por lo menos hay 5 que se parecen. No es latino, es anglo. Pero si te estoy diciendo que es latino, Jimmy. Ni siquiera sabemos si tienen antecedentes penales o que aparezcan en la base de datos. Ni siquiera tú y yo nos ponemos de acuerdo en algo tan sencillo como la raza. Sí, tienes razón, tienes razón. Esto es buscar una aguja en un pajar. Oye, ¿y si vamos al lugar donde lo vimos? O a lo Tal mejor- vez el tipo vive o se maneja por allí. A lo mejor fue un punto de encuentro al azar. Hay que aceptarlo, Mike. Esta investigación no está yendo a ninguna parte. Si por lo menos hubieran dejado el celular, las cosas serían bien diferentes, maldita sea. No estamos persiguiendo una banda de aficionados, sino a una organización criminal, como tú dices. Lo que necesitamos es tener más paciencia, Jimmy. ¿Más paciencia? Sí, más, la que sea necesaria. Acuérdate lo que decía tu papá sobre estos criminales escurridizos que parece que nunca los vamos a atrapar. Sí, que siempre cometen un error, sí. Así es. Estos van a cometer un error, por mínimo que sea. Y ahí vamos a estar tú y yo para atraparlos y hacerlos pagar por la muerte de Jaime. Sánchez. Ah, hola. Cada equipo está revisando y cotejando los documentos minuciosamente. No podría darle un dato exacto de cuánto más tardemos. Bueno, es que el conglomerado está a punto de tomar una decisión muy importante basada en su auditoría. No podemos prolongarla mucho tiempo. Voy a ocuparme de que terminemos lo antes posible. Bien. ¿Qué informe preliminar nos puede dar sobre McForwarding? Con ellos estoy siendo extremadamente cuidadoso, por indicación suya a propósito. Me ha sorprendido la manera tan precisa como están organizados los libros. Se nota que en McForwarding son meticulosos con la contaduría. Aquí tienes, Ángel. Ahora solamente tienes que firmar este recibo y ese cheque será todo tuyo. Ay, Ángel, no sabes lo feliz que me siento de poder darte ese cheque. Después de lo que pasó, pues habría sido capaz de pagarte de mi bolsillo. Así no tuviera después cómo pagar mi universidad. Pero por ver esa carita, pues valdría la pena. ¿Sabes qué? Este es mi primer cheque en la vida, Nina. ¿En serio? Pero no entiendo, antes de haber pasado por la cárcel, ¿tú no habías tenido ningún trabajo o qué? Sí, pero no en una empresa donde paguen en cheque. Más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, mira, más sabe el diablo de amores. Qué cosa buena quererte, mujer. Soy de la calle, representando el barrio. Soy mi escenario en las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día. Soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad.